Sí, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Buenos días, amigos y amigas. Reciban un cordial saludo de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila a través del Museo de la Revolución de Torreón. Estamos hoy aquí, hemos preparado esta pequeña charla para conmemorar el Día Internacional de los Museos que se celebra este mes de mayo. Hace poco más de 100 años, el mundo se vio azotado por una epidemia de influenza, a la que se llamó influenza española, y que azotó de una manera muy particular a la comarca lagunera. La epidemia, según Laura Spain, una escritora que acaba de sacar un libro que se llama El jinete pálido, la epidemia remodeló a la población humana, influyó mucho en las migraciones, azotó de tal manera que murió más gente por la epidemia que uniendo la cantidad de fallecidos de las dos guerras mundiales, influyó mucho en la independencia de la India, en el apartheid que sufrió la República Sudafricana y muchos otros hechos que a veces dejamos un poco de lado. La epidemia inició en el Fuerte Riley, en los Estados Unidos, en marzo de ese año, de 1918. Ese mismo día que apareció el primer soldado enfermo, para la noche había poco más de 100 enfermos y al final de la semana se habla de 500 contagiados. Los soldados salieron poco tiempo después hacia Europa porque iban a luchar en la Primera Guerra Mundial y esto va a influir de manera muy particular en la forma en que se esparció la enfermedad por todo el mundo. En México, bueno, ya me adelanté. La enfermedad se desarrolló en 3 oleadas. La primera en marzo y abril de ese año, la segunda tendrá lugar en el otoño, octubre y noviembre, que va a ser la más mortífera, y luego una tercera oleada en enero y febrero de 1919, y luego va a desaparecer tan repentinamente como había iniciado. En ese año de 1918, todo el mundo tenía puestos sus ojos en Europa por la Guerra Mundial, como decíamos, y mientras tanto, en México estaba teniendo lugar la reconstrucción del país. Había terminado la revolución y el presidente de la República, Venustiano Carranza, estaba tratando de poner los cimientos de un nuevo país, la reconstrucción que se dificultaba por las dificultades económicas, la violencia que continuaba, la gran cantidad de muertos y todo lo que trajo consigo es el movimiento armado. Entonces, están en eso cuando empiezan a aparecer los primeros muertos por la enfermedad. Se piensa que la enfermedad a México llegó por 2 vías, por Veracruz a través de los barcos y por el norte vía el ferrocarril. De manera que los primeros muertos aparecen en nuestro país en las fronteras. Pero para el 3 de octubre, en Torreón ya había ocurrido un fallecimiento que para el 6 de octubre ya se habla de 4 o 5 muertos y así se va a ir creciendo la enfermedad de tal manera que para el día 10 de ese mes, en las noticias nacionales ya se habla de que Torreón está siendo invadido por la influenza española. Esto era particularmente problemático porque todos sabemos que Torreón era uno de los núcleos ferroviarios más importantes de nuestro país y por aquí pasaba muchísima gente y eso pues podría influir en el rápido esparcimiento de la enfermedad. Pero no solo Torreón.
en otro periódico, este es El Informador de Guadalajara, en El Nacional, ya el encabezado del periódico habla de que Torreón y las poblaciones laguneras, o sea, no era nada más Torreón. La epidemia va a azotar de manera muy particular a la parte coahuilense de la comarca lagunera, en la región de San Pedro, se va a ver muy afectada por la epidemia. En Torreón, para este día, para el 10 de octubre, ya se había ordenado el cierre de escuelas, templos, cines, cualquier lugar de reunión. Se había prohibido ya la reunión de muchas personas y se estaba viendo de qué manera se iba a luchar contra la epidemia. Vamos a decir, las autoridades y la gente, se va a dar un fenómeno particular en esta epidemia. La gente se da cuenta de que azota por igual a todas las clases sociales, aunque pues era obvio que la clase más perjudicada pues iba a ser la clase menos favorecida económicamente porque tenía menos modo de luchar. Hubo muchos que salieron de la ciudad, el exilio fue grande, la migración de todos aquellos que podían salir para ir hacia otros lugares, pues lo hicieron. Entonces, mientras tanto, en la ciudad se va a organizar la sociedad, se van a unir para crear un comité, una comisión que le llamaron dictadura sanitaria, en el que se va a unir a médicos como el doctor Samuel Silva, que va a ser el encargado de esta dictadura sanitaria. Va a haber gente que se va a dedicar a conseguir recursos económicos, la comisión farmacéutica, que era la encargada de allegarse de los medicamentos, de los desinfectantes que se necesitaban, pero también la de limpieza y regado. ¿Regado por qué? Bueno, porque en aquel momento Torreón todavía no estaba pavimentado. Entonces, pues dijéramos, el polvo, el transcurso del día, el polvo dijéramos, estaba por todos lados y esto pues se temía que influyera en un más rápido contagio. La de desinfección, que se encargaba de desinfectar las calles precisamente, la de alimentación y la de hacienda. La de alimentación se va a dedicar a conseguir alimentos y repartirlo entre las clases menos favorecidas, porque se pensaba que quien estuviera alimentado pues tendría mayores elementos de lucha contra la epidemia. Para lograr para controlar la epidemia, se va a dividir la ciudad en cuarteles. Primero van a ser 11, conforme la epidemia crece van a llegar a ser 19. Cada una de ellas va a estar a cargo de un médico y va a haber una botica encargada de surtir las medicinas. Estos médicos que tenemos aquí la relación tenían, dijéramos, que ir al cuartel, al lugar al que se les encargó, dar consultas gratuitas y dar una receta. La receta se llevaba a la botica, a las que aquí mencionamos, y en ella se iban a surtir las medicinas, no había que pagarlas. El municipio se comprometió a que al final de la epidemia los boticarios llevaran las recetas que hubieran surtido y se les iba a pagar. Esto tratando de buscar que la gente menos favorecida no se viera en la imposibilidad de comprar las medicinas. Va a influir mucho en esta situación la Comisión de Salubridad a nivel nacional, que estaba a cargo del doctor y general José María Rodríguez, que había sido presidente municipal de Torreón precisamente. ¿Y qué va a ser? Vamos a decir, quien formó por primera vez o quien se encargó dentro, él fue constituyente en 1917 y él
va a luchar, habrá su partido por lo que hoy conocemos como la Secretaría de Salubridad. Él fue el que entró primero en esta comisión de salubridad que estaba a su cargo, y él va a ser el que va a estar luchando desde la trinchera de Palacio Nacional en contra de la pandemia. Aquí tenemos pues no es una fotografía, es un grabado sobre el doctor general José María Rodríguez en El Demócrata, donde ya se está hablando a nivel nacional sobre los casos de influenza que están asolando nuestro país. Él va a mandar, se le va a pedir que envíe a Torreón a una comisión de la Cruz Blanca, que era entonces el antecedente de la Cruz Roja, con tan mala suerte porque va a llegar y va a chocar contra los miembros de esta dictadura sanitaria que se hizo cargo, y que la Cruz Blanca sentía que estaban pues mal organizados, vamos a decir, de manera que en los medios va a salir una crítica fuerte contra la dictadura, y bueno, al final se va a lograr lo que se quería, que era que esta dictadura pues, se organizara de una manera más efectiva para luchar contra la epidemia. Se van a hacer campañas de desinfección, se trataba de fumigar. El problema, siento yo que aquí era pues un problema, estos epidemias de paludismo que había habido y que se le daban mucho a los mosquitos y demás, pero realmente aquí el contagio era más persona a persona, como lo estamos viendo ahora con la epidemia del coronavirus. Estas fotografías, desgraciadamente, pues no encontré fotografías de nuestro país y tampoco de nuestra ciudad sobre esta epidemia. Estas son fotografías, la mayor parte de ellas de Estados Unidos, que las pongo un poco para ilustrar porque pues deben haber sido cuestiones similares las que se vivieron aquí. El Nacional sacó una serie de precauciones que le recomendaba a sus lectores. Y me llamó mucho la atención de dar la mano al saludar es tentar a Dios. Un poco esta cuestión ahora de la sana distancia que nos están pidiendo guardar. Y eran las precauciones que el Nacional le recomendaba a sus lectores en aquella época, pues es un poco lo mismo que ahora, haciendo mucho énfasis en la higiene. Nosotros ya ahora la higiene es algo que no nada más se nos recomienda en tiempo de enfermedad, sino en cualquier tiempo. A lo mejor ahora nos van a hacer mucho más hincapié en cuanto a la distancia social, pero en cuanto a mantener limpias las habitaciones y demás, pues eso es, aunque no haya una epidemia. Las vaporizaciones de eucalipto, el desinfectar los efectos de los enfermos, así como sus desechos, una buena alimentación, evitar lugares concurridos, lavado de las manos, lavar la ropa de los enfermos y de la cama, los utensilios de uso constante con soluciones antisépticas, ventilación suficiente, aseo de la boca y de la nariz con soluciones antisépticas y alimentación frugal. Les digo, estas fotografías también es de la buena alimentación y sobre todo buscando dar buena alimentación a las clases menos favorecidas económicamente. En este cuadro que la investigadora Leticia González Arratia, en su libro sobre la epidemia de influenza, 1918, la epidemia de influenza española en la comarca lagunera, una crónica, es un cuadro que ella hace sobre la cantidad de muertos según el diario La Opinión, era el de los que sobrevivieron, era el que ya estaba en circulación, los muertos según las actas de defunción y los muertos en la hacienda de Santa Teresa. La hacienda de Santa Teresa era una gran hacienda que estaba un poco cerca de San Pedro y que va a sufrir la epidemia de una manera particularmente intensa, de forma que uno de los hacendados a cargo de la hacienda se va a llevar médicos de Torreón para luchar contra la epidemia.
Y aquí ella en este cuadro nos va diciendo la cantidad de muertos que hay, porque el problema aquí va a ser que es muy difícil contar por una situación particular que es que muchos muertos no se levantaba el acta de defunción por el miedo al contagio en caso de espera. Yo me puse también a buscar en las actas de defunción del registro civil y me encuentro con que hay muertos, pero en algunos se habla de neumonía, en otros se habla de gripe común, y pues no podemos saber al día de hoy cuántos de esos difuntos pues fueron por influenza. El primer caso en el que se habla es del 3 de octubre, pero luego hasta el 5, el 6 son 3, pero el 7 ya son 14, el 8 son 22 según las actas de defunción, 24 según la opinión, y así van a crecer hasta un promedio en el que vamos a estar hablando entre 80 y 90 fallecidos al día. Entonces, dijéramos, el miedo va a ser muy grande en la ciudad. La gente sacaba a sus fallecidos muchas veces a la calle porque los difuntos eran recogidos en la noche por carretones y llevados al panteón. Por ahí he leído que no dejaban que se enterraran en un lugar común. El problema era que eran tantos que se hicieron fosas y en muchos casos pues, fueron a dar a las fosas comunes estos fallecidos. Y muchos de ellos pues no se levantó acta de defunción por su muerte. Y hubo también muchos casos, de eso hablan las fuentes de la época, de fallecidos, entre comillas, que llevaron a la sepultura y muchas veces no estaban muertos. Recuerdo haber leído de un caso en el que está ahí en una fosa común y están poniendo los muertos ahí dijéramos, en bloque. Y en una de las veces que los sepultureros se distraen un poco a traer a alguien más, cuando regresan, uno de los muertos ya se levantó. O sea, no todos dijéramos, los que se dieron por difuntos no estaban en su momento. Leí poco después en un periódico norteamericano que escrito en español, por ahí de noviembre, que había un gran miedo entre quienes habían tenido difuntos en su familia de haberlos enterrado vivos, porque no fueron pocos los casos que se dieron de esta situación. Entonces, por lo tanto, es muy difícil saber qué cantidad de fallecidos hubo. Hace unos 20 años salió en el Selecciones un escrito sobre la amenaza que tenemos como raza sobre una gran epidemia de influenza. Y en la pequeña historia que hace sobre la epidemia de influenza española, la autora, citando a una viróloga norteamericana, habla de 21,000 fallecidos en la comarca lagunera de México. O sea, una cantidad impresionante para un lugar que entonces pues estaba mucho menos poblado que ahora. En este encabezado del Nacional del 24 de octubre, dice: cuando la influenza española se presenta con hemorragia, la muerte se produce casi siempre antes de las 24 horas. Y es por lo que se le llamó mucho se le llamó la peste roja, porque se daba en muchos casos con hemorragia por la nariz o por la boca. Cuando tosían salía sangre, y entonces por eso se le llamó la epidemia roja. Y aquí vemos un grabado de cómo se cernía la muerte sobre los más pequeños. Aquí me encontré este pequeño cuadro sobre el número diario de muertes en diferentes ciudades de nuestro país. Chihuahua de 100 a 150, pero ahí Saltillo y Torreón tienen 150 muertos diariamente cada una. San Pedro entre 60 y 70, siendo una ciudad mucho más
mucho más pequeña, pero por ejemplo en Guanajuato, aquí en este cuadro, se habla de 200. Y entonces esto daba alrededor de 1.600 muertos diarios en nuestro país. En los días más cruentos, no es que se mantuvo esto de una manera estable. Influenza española. Bueno, aquí olvidé decirles por qué se le llama española, si no nació en España. Se le llamó influenza española porque los primeros contagios que se hicieron ya más conocidos fueron en Europa. Pero como en Europa estaba la Primera Guerra Mundial, como lo decíamos, los países en conflicto no hablaban de ella. España va a ser quien va a dar a conocer esta enfermedad a nivel mundial porque estaba libre de la guerra. Entonces se creyó que venía de ese país, pero no era tal. Y aquí pues, vemos un anuncio de todo lo que se ofrecía en el momento como posible, como desinfectante o medicina, que se dijo mucho del alcohol, de que el alcohol ayudaba a matar el virus, y ahí viene aquello del tequila con limón, porque se pensaba que el tequila, como licor fuerte que era, ayudaba a matar el virus. Y dice aquí una lista de las desinfectantes y medicinas que se recomendaban en la época. En Torreón existían varios hospitales. Aquí tenemos el vacunógeno, que se fundó en 1907, creo, como un lugar donde se vacunaba la varilosa, mucho contra la viruela, porque había mucha, pero que luego va a pasar a ser un pequeño hospital, el Sanatorio Silva y el Hospital Civil, que es donde está ahora el Hospital Universitario en esta ciudad. Había otros pequeños hospitales, pero no encontré fotografías alrededor de ellos. Va también a ser muy necesario, se van a utilizar también más panteones que el panteón civil, que se va a ver desbordado. Y entonces va a aparecer el Panteón del Carmen y un pequeño panteón acá por La Rosita, lo que era el rancho La Rosita, que ya había sido usado en tiempos de la Revolución y que va a volver a ser usado durante la epidemia de influenza, porque se van a ver completamente, les decía yo, sobrepasados por la cantidad de muertos. El 17 de octubre la prensa dice Monterrey y Torreón han sido aisladas, que en un principio se aislaron, pero luego ya se dieron cuenta de que realmente la enfermedad estaba en todo el país y que no había ningún caso en aislar las ciudades. Aquí les tengo otra fotografía, ya también del tapabocas, también otra fotografía que no es de nuestro país, pero que pues ilustra lo que debe haber estado pasando acá también. El alza de los precios es punible e injusta. El alza de los precios de las medicinas, perdón. Lo mismo que pasa siempre, o sea que los comercios no todos, porque gracias a Dios no todos, pero ven en estas situaciones una posibilidad de ganancia. El 27 y el 28 de octubre ya empieza a bajar un poco aquí en nuestra ciudad los casos de influenza. Aquí se habla de 16,000 casos de influenza se han dado en la región lagunera. Pero ya a nivel local se va a ver en las actas de defunción que empieza a descender el número de muertos. Aquí ilustré esto con dos dibujos que encontré en la prensa nacional sobre las situaciones que enfrentaban los enfermos que muchas veces caían en la calle y los médicos que se veían sobrepasados por la situación. Fotografías de la época y aquí pues vemos a estas personas con sus difuntos en cajas en la calle esperando que pase a recoger los carretones que van a recoger muertos.
Esta fotografía no es de la epidemia de influenza, es una fotografía del tiempo de la revolución. La usé porque se habla de carretones, de que se van a ver obligados a usar este tipo de carretón para recoger a los muertos, y también se van a usar ya automóviles que empezaba a ver para recoger a los difuntos. Una pequeña lista sobre los muertos de los atribuidas a la influenza española. En un cuadro que hice ya para que fuera un poco más alto, en Coahuila se habla de 16,000, en Durango de 26,000, o sea, una cantidad de muertos total, 436,000 muertos en nuestro país, medio millón. Y vamos a terminar diciendo, pues que bueno, al final de mes empieza a decaer la epidemia, y para principios de noviembre, ya el 7 de noviembre es el último fallecido en nuestra ciudad de influenza, de manera que el día 10 de noviembre la dictadura sanitaria presenta su informe y declara libre a la ciudad de la enfermedad. Suponemos que no en todos lados fue así. Creo que realmente este es uno de los temas, que estos son pequeños, que se hacen pequeños recuerdos, que estamos haciendo, una pequeña charla que estamos haciendo aquí. La antropóloga Leticia González Arratia tiene este interesante libro sobre la situación en la comarca lagunera, pero creo que hay algunos otros, creo que en Sinaloa también se hizo un estudio sobre la epidemia, pero creo que como país todavía tenemos que dedicarle algo al tema. Y aquí, para terminar, les escribí los fragmentos del escrito que yo les platicaba, de selecciones, donde se habla de entre 20 y 50 millones de muertos, y donde la virologista Nancy Cox dice: el salto fue lamentable. Por ejemplo, en Torreón, México, hubo días en que murieron 300 personas. Como no había ataúdes suficientes, tuvieron que envolver con sábanas los cadáveres y llevarlos en carretones al panteón. En toda la comarca lagunera en la que se encuentra Torreón, murieron en total 21,000 personas. Les digo, difícil. Yo no conozco las fuentes de la virologista Nancy Cox, es una persona muy seria. Me supongo que tendrá ella algún tipo de fuentes que le permita dar un número tan alto de fallecidos para nuestra región. Pues es todo. Muchísimas gracias por su atención. ¿Sí?